Estamos en comunicación con el doctor Pablo Petraglia, quien es un reconocido abogado de nuestro medio, asesor de la Federación Económica del Chaco, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, de empresas y desarrolladores urbanos también de nuestra ciudad. Pablo, un placer charlar contigo y gracias por estos minutos para Medios y Estrategia. David, el placer es para mí, un gusto como siempre charlar con ustedes y bueno, para explayarnos en este caso un poco en relación al decreto de necesidad de urgencia en materia de alquileres que... Exactamente, porque hubo una prórroga, se habla de una prórroga del decreto en lo que tiene que ver sobre todo con las prohibiciones de desalojo. ¿Qué implica, o sobre todo para que nos ilustres bien, qué es lo que está contemplado dentro de este decreto? Bueno, como primera medida, esto viene a ser una especie de parche o medida de subsanación que ha adoptado el gobierno nacional en el marco de la pandemia por COVID que actualmente estamos atravesando. La primera medida se adopta a partir de marzo de este año e ingresa, y lo que la normativa prevé son tres cuestiones esenciales. Primero, el congelamiento del valor de los alquileres. Segundo, la suspensión de los desalojos por falta de pago. Y la prórroga de los contratos en una primera instancia fue hasta el mes de septiembre y ahora con este último decreto se prorroga hasta el 31 de enero del año 2021. De manera tal que el gobierno lo que ha dispuesto es una especie de medida proteccionista hacia los inquilinos en pos de evitar algunas situaciones particulares que realmente pudieran resultar muy gravosas para los mismos. Bueno, este es el concepto desde el cual al menos se presentó, pero entiendo que también puede haber excepciones a lo que está determinado. ¿Cuáles son esas excepciones? Sí, claro. Si bien la normativa prevé como una medida de carácter genérico la suspensión de los desalojos por falta de pago, existe una única excepción prevista en el artículo 10 del decreto de necesidad de urgencia, que es para aquellos locadores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Es decir, que el ingreso de esos alquileres constituya su fuente esencial de ingreso o una fuente principal de sus ingresos. Podemos citar el ejemplo de un jubilado que no tenga familiares o que tenga familiares a cargo o que se encuentre en un estado de enfermedad, para el cual esa situación de vulnerabilidad hace esencial o primordial contar con el ingreso de esos alquileres. Esa sería la única excepción prevista por la norma, obviamente. Se contempla en ese caso, por supuesto, el derecho de la persona que es el propietario y que pone en riesgo, por decirlo así, su propio bien, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, sí, a ver, en este caso podemos estar de acuerdo o no en cuanto a esta medida de subsanación o parche que ha dictado el Poder Ejecutivo. Insisto, uno puede estar o no de acuerdo con el proteccionismo hacia el inquilino, pero también, como vos bien decís, tenemos la otra cara de la moneda, que es el propietario, quien en algún momento se privó de determinadas cosas o hizo una inversión para obtener una renta. Y en ese juego de equilibrio, hoy podríamos decir que la balanza está inclinada en favor del inquilino. Es una situación que puede prestarse a abusos, pero, consideramos que es excepcional y esperamos que a partir del 31 de enero finalice y, bueno, se regularice la situación. Claro, porque también ya estamos transitando un momento en el cual desde muchos sectores se planteaba que había que estar en plena marcha para salir de los efectos de la pandemia. No sé si es una pospandemia porque los contagios continúan, pero sí en la economía. Y al respecto, ¿cuál es la mirada que se tiene desde el sector que asesorás, desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios, desde los propietarios, en cuanto a lo que se defiende y lo que se propugna con este tipo de decretos? Bueno, en primera medida, esta situación de pandemia mundial es un caso absolutamente excepcional y nuevo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Se considera que la medida de aislamiento que se tomó como primera medida, bueno, es correcta, y este DNU que viene a proteger a los inquilinos, está bien, se adoptó en un marco o en un escenario que hoy, de cierta forma, estamos avanzando. Si bien aún no hay una vacuna certera o estaría llegando a nuestro país, no podríamos hablar 100% de un escenario post-pandémico.
Sí podemos decir que ahí hubo un descalabro económico. Somos un país que hace tiempo que está en crisis, sumado a esto, con más razón, pero desde el sector lo que se considera es que se puede tomar a la construcción como un verdadero motor del desarrollo de la economía. No te olvides que el principal efector, creador de fuentes de empleo después del Estado, es la construcción. En consecuencia, si uno toma al inversor, intenta seducir y diciéndole o transmitiéndole la posibilidad de generar una renta, hoy con este DNU de urgencia, no constituye un escenario alentador. De todas maneras, o de todas formas, consideramos que su prolongación hasta el 31 de enero podría ser prudencial, pero no más allá de ese plazo. Claro, Insistimos. justamente en función de no desalentar, que sería totalmente lo contrario, a los inversores que sabemos que además están mirando a otros, en el caso nuestro aquí, hay países limítrofes, países vecinos, que han mejorado buena parte de sus reglamentaciones, de sus leyes, para alentar a las inversiones, y frente a eso habría hasta como una desigualdad, un desequilibrio. Totalmente. Obviamente el tema del desarrollo, de la construcción, tiene sus dos caras, tanto el aporte o la inversión de los particulares y el acompañamiento, como segunda cara del Estado, quien debe facilitar y agilizar los sistemas. Nadie dice que se lleve adelante una obra o una construcción sin un control adecuado y previo. Lo que sí se está propugnando es que ese control adecuado sea más ágil y más rápido, de manera tal que la empresa lo antes posible pueda volcar o iniciar sus trabajos en la inversión. Insistimos, este DNU, si bien se tomó en un escenario pandémico, consideramos que hoy lo esencial es que se corte o que no se sigan tomando este tipo de medidas parche que no le hacen bien a nadie, y de esa forma alentar tanto la inversión privada interna de este país como externa de otros lugares para poder avanzar en la construcción, que es, insistimos, uno de los motores generadores que consideramos nos puede ayudar a salir de esta crisis económica. Brevemente, Pablo, pensando que el 31 de enero va a ser el último plazo de esta extensión, ¿cuál es el criterio o el panorama, la expectativa para lo que se viene, para después de este 31 de enero? Si te referís al escenario, en cuanto a la visión o la situación de los inquilinos, sí. Nosotros como abogados de varias inmobiliarias del medio te podemos decir que no hubo una avalancha de gente que dispuso no pagar. Muy por el contrario, la mayoría actuó de buena fe, muchos de ellos optaron por continuar pagando al día, por hacer hincapié en el tema de abonar alguna actualización que pudiera corresponder. No tenemos una cartera de inquilinos morosos importante. La gente sabe, conoce y entiende que la pandemia nos alcanzó a todos, tanto a ellos como hacia nosotros, a los propietarios, mejor dicho, a quien nosotros representamos. No obstante, consideramos que a partir del 31 esperamos y tenemos la esperanza de tener un país que de alguna manera se encuentre ya regularizado en materia económica, y bueno, aquellos que hayan optado por efectuar los pagos con posterioridad o prorratear los pagos, lo puedan hacer y no tener un escenario donde tengamos que hacer una avalancha de desalojo, por decirlo así. Claro, y que de alguna manera esto, como bien decís, motorice todo lo económico. Exacto. Y también empiece a generar un escenario totalmente favorable para nuevas inversiones que tanto estamos esperando. Totalmente, totalmente. Con el acompañamiento esencial, reitero e insisto, por parte del Estado, que es fundamental o tiene un rol fundamental en este caso. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias. Al contrario, gracias a ustedes, siempre es un gusto recibirlo en casa y a disposición para lo que necesiten.